Carreteras increíblemente locas del planeta. Manejar siempre será un placer, pero si es por una de estas vías, estoy seguro de que no. Estas vías no solo son impresionantes y también muy bonitas a simple vista, sino que también pueden llegar a ser peligrosas. Lo curioso es que la mayoría de estas vías funciona como un acceso principal en casi todas las ciudades donde se ubican. Hoy estaremos hablando sobre las carreteras increíblemente locas del planeta, desde una carretera que está a 4000 kilómetros de altura hasta una que se encuentra a 1 metro debajo del mar. Acompáñanos a ver cuáles son y al final nos contarás cuál de estas te atreverías a cruzar. El Camino de la Muerte. El nombre que recibe esta carretera no es un simple apodo, es más que eso, es que literalmente esta vía mata a 100 personas al año. Se trata de una zona de más de 80 kilómetros de longitud ubicada dentro de la montaña y es la que se encarga de dividir La Paz y los Yungas, dos zonas de Bolivia. Esta carretera está a 3.6 kilómetros de altura y, para empeorar la cosa, no hay defensas a los costados de sus caminos, o sea que si haces un mal movimiento es posible que no la cuentes. El ancho de esta carretera es cercana a los 3 metros, siendo así esta una de las carreteras más increíblemente locas del planeta. Carretera Sierra do Rio do Rastro. Esta carretera se encuentra en Brasil, específicamente en Santa Catarina, una de las carreteras que tienen uno de los mayores desniveles de todo el mundo, dando un cambio de más de 1500 metros hasta llegar al nivel del mar. Depende de la dirección, claramente. Sus vistas son hermosas e inigualables. En esta carretera podrás ver cientos de lagos y cascadas, mucha naturaleza que se funde con el paisaje y también con la vía. Son 8 kilómetros llenos de más de 250 curvas que harán de este camino algo espectacular, especialmente para aquellos que aman los viajes en moto. Tateyama Kurobe. Si no te gusta el frío, entonces evita esta carretera. Parece sacada de un mapa de videojuego, con una arquitectura muy recta y perfecta, casi irreal. Esta carretera atraviesa un gran bloque de hielo y esto sucede en el Parque Nacional Chubu-Sangaku, ubicada en Japón. Esta carretera es de 37 kilómetros y mientras la atraviesa podrás ver como dos grandes paredes de hielo de 20 metros de altura te estarán acompañando durante todo el trayecto. Esta carretera solo está abierta durante noviembre y mayo. Un dato curioso es que está prohibido visitar este lugar en carro particular. Solo puede ser recorrida en bus o funicular. El puente de Storseisundet. Este puente forma parte de la Atlantic Ocean Road, una autopista monumental de las ciudades de noruegas de Kristiansand y Molde. Esta carretera tiene una forma circular durante 8 kilómetros pasando por encima del mar con una vista de fiordos, convirtiéndose a este puente en una de las vías de autos más impresionantes de todo el planeta. La única desventaja que quizá pueda darte un poco de miedo son las olas que pasan por encima de la carretera y que en muchas ocasiones inundan la vía. Sin embargo, esto no presenta un peligro para los conductores, porque la forma que tiene está diseñada para evitar el peligro para los conductores. La autopista elevada de Florida. Estados Unidos, en busca de tener una vía de comunicación en el estado de Florida, diseñó esta impresionante autopista sobre el mar, una obra de ingeniería conocida como la Autopista Elevada de Florida, un trayecto de 205 kilómetros formado por 42 puentes que conecta con más de 1700 islas en el sur del país norteamericano. Hasta ahora es la forma más fácil de visitar los cayos de Florida y de poder disfrutar de las vistas paradisíacas de este maravilloso estado, con un agua cristalina, un cielo despejado, un sol que quema y cientos de animales que habitan en esta zona. La carretera de Guolian. En las montañas de Taihan en China nos encontramos con una de las carreteras más peligrosas de todo el mundo. Construida en el año de 1973 por 13 campesinos que habitaban en este lugar, sí, como lo oyes, solo 13 personas hicieron esta locura de obra. La idea era conectar a la aldea Guolian con las demás ciudades de China. Esta carretera fue construida a través de la montaña para así evitar la cima del monte Tianti. Pero lo curioso es que al final de esta carretera es un acantilado, así que si un día estás cerca de este lugar, piensa recorrerla con mucho cuidado. La vía Fairy Mead Walls en Nanga Parbat es uno de los picos más altos de todo el mundo, con una altura de 8125 metros, siendo esta la 9ª montaña y la segunda de Pakistán, pero llegar hasta ahí no es nada fácil. Todo comenzó en los años 80 cuando personas que vivían en estos lugares comenzaron a construir una vía que conectara con la ciudad. Esta carretera no solo es impresionante, sino que también es bastante peligrosa, ya que el piso de esta obra no es hecho de asfalto, sino de grava, como si fuera
a poco todo el peligro que eso representa, esta carretera está llena de muchísimas curvas que están junto a un acantilado que termina en un valle rocoso. Garganta del Dadés. Esta carretera no fue hecha por ninguna persona en concreto, sino que fue esculpida por la naturaleza misma. Este es un barranco profundo ubicado en el Alto Atlas en Marruecos, donde la brisa y el agua se unen para formar este gran paisaje que el humano ha aprovechado al 100%, convirtiéndose este sitio en 63 kilómetros de carretera. Es impresionante la cantidad de detalles que podemos encontrar en esta zona, desde las formaciones rocosas hasta el río que se hace al fondo del valle. Las curvas de la carretera hacen giros de 180 grados con bajadas pronunciadas y una vista que no podrás tener en ninguna parte del mundo. Pasaje de Gois. Si alguna vez quisiste pasar por encima del agua, esta es tu oportunidad, porque el pasaje de Gois que desaparece totalmente cuando sube la marea. Esta carretera de 4.5 kilómetros se inunda en su totalidad cuando el mar hace de las suyas, dando la sensación de que desaparece en el agua de un instante a otro. A lo largo de esta vía podemos encontrar varios postes donde se pueden refugiar en caso de que durante el trayecto la marea comience a subir, algo que no suele ser usual. Al principio de la vía podemos ver unos carteles que indican el horario por donde se puede pasar, así que si quieres pasar por acá, ten en cuenta estos horarios y evita un chapuzón. Paso de Routa. La traducción de este nombre es Pila de Cadáveres, una carretera india que está hecha sobre los 4000 metros de altura en la cordillera del Himalaya. La vía solo está abierta de mayo a noviembre. Esto se debe a la gran cantidad de nieve que bloquea el paso los demás meses del año. El paso es tan peligroso que se comenzó a construir una alternativa para cruzar por este lugar. ¿Te imaginas tener que pasar por esta carretera a diario bajo estas condiciones? ¿Qué opinas sobre este tipo de vías? ¿Tú pasarías por aquí? Cuéntalo en los comentarios que estaremos leyéndote.